presentar el tema Benito Juárez como ejemplo para la niñez y la juventud actual. Un día, 21 de marzo de 1806, nació un niño indígena en el pueblo de San Pablo Platao, en el estado de Oaxaca, quien quedaría grabado en las páginas inmortales de la historia universal, al luchar incansablemente por su patria mexicana. Don Benito Juárez fue hijo de indios zapotecas y a la edad de 3 años quedó huérfano junto con 3 hermanos mayores que él. Toda su infancia la pasó con sus abuelos y tíos, aprendiendo el español y pastoreando un rebaño de ovejas, mostrándose inconforme por la situación que prevalecía de pobreza. A la edad de 13 años se fue a la capital de su estado para continuar su gusto por el estudio, logrando con lucha y tenacidad recibirse de abogado en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca a la edad de 28 años. Estableció las bases para iniciar su carrera política en bien de su estado y del país entero. Se inició siendo regidor del Ayuntamiento de Oaxaca y después diputado. Don Benito Juárez fue desterrado por sus ideas liberales en 1853 por Santa Ana a La Habana, Cuba, de donde fue deportado a la ciudad de Nueva Orleans. Ahí se encontró a otros liberales desterrados como Melchor Ocampo, José Mata y Ponciano Arriaga. Juntos planearon la lucha para un gobierno justo y equilibrado, legando los beneficios que en la actualidad gozamos todos. Don Benito Juárez regresa de su destierro en 1854 y ahí comienza su lucha contra los privilegios del clero y del ejército. Cuando Juan Álvarez sustituyó a Santa Ana como presidente de la nación, él recibe el nombramiento del ministro de Justicia. Expidió el decreto que el pueblo y el gobierno respeten los derechos de todos. América le concedió el honor de llamarle el benemérito de las Américas por su inmortal ley. Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Las Américas y todo México lamentarían su fallecimiento físicamente, más no espiritual, porque hoy llenan nuestros corazones de libertad y de justicia. Benito Juárez, insigne hombre que ante la América te agigantas. Tu apego a las leyes mexicanas, tu firmeza, tu serenidad te hace ejemplar. Por eso hoy, los niños, jóvenes y México entero te recuerdan. ¡Viva Juárez! Muy buenos días, distinguidas personalidades del jurado, autoridades civiles y educativas que nos acompañan. Mi nombre es María Fernanda García Hernández, soy alumna del Colegio México. He venido a este recinto a rendir homenaje al más grande libertador de América, su nombre Benito Juárez García, y participo con el tema Juárez, el niño zapoteca. Hoy, a mi corta edad, quizá no comprenda todo el sentimiento que una nación guarda a unos grandes hombres. Mi maestro me dice que se trata de un niño zapoteca, de origen humilde, que venció los obstáculos de la pobreza, orfandad y discriminación, y que con el tiempo probó que la grandeza del hombre está en su espíritu, valor, dignidad y talento, y no en riquezas materiales. Benito Juárez, el coloso de Galatao, el niño zapoteca, predica con el ejemplo. Es el primero en observar el respeto por las leyes, proclama y defiende la autoridad en la aplicación de las leyes y en los principios de la Constitución. En mi escuela me han enseñado que la mejor manera de ayudar a mi país es estudiando, respetando las leyes y cuidándolo. El amor a mi país es un orgullo y que para eso contamos con el ejemplo del niño zapoteca, arrancado de la sierra de Yucatán y cuyo legado hoy surca los cielos de México, cual águila majestuosa. Amigos, compañeros, nosotros somos el futuro de
de nuestra patria. Pidamos a nuestros padres y maestros que nos guíen por el camino del bien, porque queremos una patria de esfuerzos, de esperanzas, de responsabilidad y justicia, de una paz auténtica, productiva y perdurable. Ideales de niños aztecas que salvan la República. Luchemos como Juárez lo hizo. Nuestro país lo necesita. Despertemos. Ya no queremos más un México de pobreza, hambre y delincuencia. Yo, como niña tamaulipeca, les invito de todo corazón a hacer el mejor homenaje posible a Juárez, a trabajar unidos por un país mejor. Encontremos toda nuestra misión en este mundo, viendo en Juárez el ejemplo a seguir. Hagámoslo por nosotros mismos, hagámoslo por mis familias, hagámoslo por Tamaulipas, hagámoslo por México. Buen día, honorable jurado calificador, estimado público, con todo respeto presentaré el tema Juárez ante el juicio de la historia. La historia guarda los hechos de cada individuo, los que trascienden, beneficiando a los demás, los entrega a la humanidad como ejemplo. Uno de los más grandes acontecimientos de nuestra nación es la obra patriótica y política de don Benito Juárez García. Su inteligencia, sensatez y valentía sirven de inspiración a mexicanos del presente y del futuro para el progreso del país. Por esto se hace necesario y obligatorio que recordemos, aunque sea solo una parte de esos hechos, y reconozcamos, porque la historia califica en un nivel sublime, con el juicio de más alta calidad, los actos heroicos y extraordinarios de don Benito Juárez García. Un hombre así necesita haberse forjado una personalidad respetable, austera, recia y carismática. Juárez nació en un humilde, huérfano, trabajó desde pequeño y careciendo del valioso estímulo del amor familiar, seguramente no hallaba con qué llenar su alma y se tornó reflexivo. El joven estudia la carrera del derecho, se inicia en la política y siendo bondadoso y objetivo, a medida que escalaba puestos políticos, hacía respetar las leyes, convirtiéndose en vivo ejemplo de superación y progreso. Y lo importante es que acogía y ayudaba a los desamparados, a los pobres, los defendía sin esperar nada a cambio, y aquel niño huérfano, convertido en hombre íntegro y valeroso, llega a obtener por méritos propios el más alto honor al que pueda aspirar un hombre, ser presidente de la República. Se atrevió a enfrentarse contra el clero para nacionalizar sus bienes y quitarle el poder político. Nuestro titán indígena, nuestro gran Juárez, fue reformador de todo el país con las leyes de reforma. Fue el hombre digno que con decoro, firmeza y leal a la Constitución restauró a la República, y a pesar de haber sufrido persecuciones, intentos de asesinato, vejaciones, con espíritu firme se mantuvo leal a su mandato y a su bandera. Fue él el constitucionalista, el héroe, el presidente que defendió hasta lo último a la soberanía nacional y nos dejó la clave en su valiosa frase: el respeto al derecho ajeno es la paz. Cuando el presidente Juárez vio las pasiones en el cielo, hoy la historia ensalza a este gran hombre. Juan Mara lo protege, le agradece
y emite sobre él el más sexy y sublime juicio como el más destacado héroe de nuestra patria y nos ratifica que Juárez está siempre presente con sus hechos y con sus leyes y la misma y grandiosa historia como una madre sencilla y amorosa le dice: gracias Juárez por haberme enriquecido, gracias Benemérito de las Américas. Buen día, honorable jurado calificador, estimado público. Con todo respeto disertaré el tema Juárez ante la invasión francesa. Con cuánto honor y orgullo hago uso de este foro para hablar sobre las glorias de un coloso mexicano, demoledor de antipatrióticas estructuras. Fue un indígena oaxaqueño que, a pesar de tantas carencias y falta de amor, cultivó en su alma el más alto valor, el amor a la humanidad y a su patria. Me refiero a don Benito Juárez García. Por méritos propios, luchando siempre por la libertad de conciencias y por la justicia, llega a ser presidente de la República. Siendo la más alta bandera del liberalismo, gobernaba entre graves y grandes problemas que originaban el clero y el ejército de ese tiempo. En 1862, México tenía deudas con España, Inglaterra y Francia. Para poder pagar, el presidente Juárez firma con ellos un convenio. Inglaterra y España se retiraron del país, pero la Armada francesa recibió refuerzos para invadir el territorio nacional. Napoleón III ambicionaba crear una monarquía en México. Para apropiarse de nuestra tierra, ordenó al general Lorenzé la invasión con las mejores armas a nuestra amada patria. La Armada francesa era temida por su fiereza, eran disciplinados, indómitos, sanguinarios con tal de ganar en las batallas. Y Lorenzé escribió: tenemos tal superioridad de raza, organización y moralidad, que desde ahora me considero dueño de México. Por otro lado, Napoleón III escogió a Maximiliano de Habsburgo para imperar en México. Al enterarse, mexicanos corruptos y traidores le dijeron a Maximiliano que el pueblo lo quería y que lo recibiría con júbilo. Por su soberbia y complejo de inferioridad, no querían que el gran presidente indígena los gobernara. Juárez, con pocas armas y sin dinero, sentencia firmemente que el enemigo nos venza y nos robe, si tal es nuestro destino. Pero nosotros no legalizaremos ese atentado, entregándole lo que nos exige por la fuerza. Si la Francia, Estados Unidos o cualquier otra nación se apoderara de algún punto de nuestro territorio y no podamos arrojarle de él, dejemos siquiera vivo nuestro derecho para que las generaciones que sucedan lo recobren. Meses antes de la invasión, los tres países en un manifiesto público dijeron a los mexicanos que ellos venían con nobles pensamientos, como una mano amiga para el pueblo agotado por las guerras civiles. Pero en realidad solo querían evitar la sospecha de intervención, y esta se confirmaba por el aparato de guerra desplegado. El presidente Juárez, aún con poderosos enemigos
Representativa
compañeros alumnos público en general. Mi nombre es César Rodolfo González Diego. Vengo a presentar el tema Benito Juárez ante el juicio de la historia. Se conocen en las páginas de la historia de aquel indígena zapoteco. Su cuna fue la serranía de su pueblo en la Taura, del estado de Oaxaca. A su cobija le estrellaron manto de su cielo. El huérfano pastor que alcanzó la grandeza de su obra, que sintió la necesidad de heredar una patria que hoy vive, una soberanía que en cada uno existe. Los tiempos actuales de los mexicanos, es importante afirmar que en los momentos difíciles del pasado supo rescatar la república, defender la independencia, la autodeterminación de México, país libre. Hoy, él le portó como una ofrenda injusta, patriarca y lugar, que dignamente se le otorgó la más alta distinción en el mérito de las camperas. Debe conocer el doble de su acción, creció en los andares, vivió de carencia, pero sintió a su corta edad las buenas acciones de los hombres que le enseñaron su primera letras. Se formó a base de muchos esfuerzos, se formó desde los trabajos más humildes hasta los más grandes, licenciado, gobernador y presidente de la República. El hombre sexual indígena hasta los más altos cancilleres y jefes de Estado. Ese hombre lo fue Benito Pablo Juárez García. Logró vencer las adversidades de su vida con acierto. Supo acabar con la salida del francés al pisar su suelo mexicano y entregar como triunfo de su gloria un recuerdo de un cero en las campanas para un traidor. Mexicanos, continuemos con el ejemplo de Juárez. No ofende su recuerdo, lo que sean sus acciones, no homenaje a su memoria. Solo existió un hombre que rasgó las páginas ilustres de la historia, la grandeza de la República, y ese coloco es Juárez. Porque él no es la sombra del pasado, es la esfinge que se eleva para traspasar las fronteras de México. Es el héroe que cumplió con un principio, la República. ¿Quién imaginaba que aquel indio de flauta en mano, pastor de ovejas y gestor de 1000 caminos, fuera a realizar una construcción basada de patriotismo, digno de vuestro pueblo? Vivo, su muerte fueron los cimientos de la conciencia de cada uno de nosotros. Vive en el saber y en la palabra de cada estudiante. Juárez vive y seguirá viviendo mientras haya labradores liberales. Vive mientras justifique su ser al servicio de la paz. Paradigma y eslogan: Juárez vive. El pensamiento de quienes conocemos su obra y su acción ejecutora, que supo poner en la balanza de la equidad y la justicia la dignidad humana. Volvió la sangre, sí, pero México se eleva y engrandece como nación independiente. Recordamos no solamente como héroe santo, sino como pensamiento de la nación. No está dormido el gran patricio, una de las libertades del México actual, observando la nación viviente y señalando a este pueblo las rutas del porvenir. Debemos afirmar que se escucha claramente el pensamiento ideal desde la juventud y la niñez como ejemplo. Existieron hombres que vivieron, hombres trascendieron, hombres como Juárez. ¿Qué dice? Gracias. Muy buenos días, compañeros público en general. Mi nombre es Guillermo García Hernández, soy alumno del Colegio México
y vengo a participar con el tema Juárez y la invasión francesa. Qué difícil resulta amar a la patria con la intensidad y pasión con que Juárez la amó, y sentir que fuerzas extranjeras te arrebatan su corazón. Nacer, amar y velar por tu patria te da derecho a sentir la tuya, luchar hasta triunfar o a sucumbir por ella. Mas usar un extraño enemigo, profanar con sus planos su suelo, piensa, oh patria querida, que el cielo un soldado en cada hijo que vive. Pero, ¿con cuántos hijos contaba la patria? ¿Con cuántos soldados contaba Juárez para hacer frente al enemigo que amenazaba la usurpación? La traición, la ambición y el poder lo imperaban, en los que se decían ser sus aliados. Voces llenas de traición llegaron hasta Francia. Voces conservadoras, enemigas del liberalismo, buscaban un candidato al trono de México. Napoleón III, cubriendo sus verdaderas intenciones de expansionismo imperialista, ofrece la corona a Fernando Maximiliano y a Pedro I, archiduque de Austria, a quien servir sería el próximo emperador de México. Fue así como el 28 de mayo de 1864 asoma el buque Novara al puerto de Veracruz, saludados por la artillería de los barcos franceses que estaban en el puerto. Al pisar tierra, Maximiliano proclama: mexicanos, vosotros me habéis deseado, vuestra noble nación me ha designado para velar por vuestro destino. Esta fue la primera y gran farsa imperial. Juárez y Maximiliano representaban dos mundos distintos y distantes. Uno nació para ser servido con delicadeza y tacto, y Juárez para luchar por sus ideales. Ese era Juárez, el gigante de América, el benemérito de las Américas, el indio desvelatado, que se alza como águila para salvar la nación del imperialismo francés. He dicho que muchos fueron los que traicionaron a la patria, y debo decir también que muchos la enaltecieron. Republicanos firmes, que en cada rincón de la patria, enarbolando las ideas liberales, luchando con pasión, lo que determinó la victoria final republicana en 1867, fue la resistencia del pueblo mexicano, el orgullo, la templanza y la convicción de sus ideales acabó con la corona. Que mi sangre selle las desgracias de mi nueva patria. ¡Viva México! Estas fueron las palabras póstumas de Maximiliano antes de ser fusilado junto con Miramón y Mejía. Estas palabras sentidas y sinceras de tristeza y desaliento. Juárez la causa más grande y sagrada para los hombres y para los pueblos es la defensa de la patria. Y yo me atrevería a agregar: por la patria todo, sin la patria nada. Gracias. Buenos días, honorable jurado mexicano. Mi nombre es Cassandra Martino Moreno. Vengo ante ustedes a disertar el tema Juárez, el pastorcito que luchó contra la ignorancia. En San Pablo de la Tao, Oaxaca, el 21 de marzo de 1806, en una de las cunas más humildes nace, dentro de un pequeño pueblo indígena, el espíritu de un indio de raza pura, con un amor capaz de todos los sacrificios, y una decisión que más tarde desarrolló, capaz de hacer temblar todas las naciones. Estoy haciendo referencia al pastorcito que perdió a sus padres cuando apenas tenía 3 años de edad, y que atravesando miles de penurias logró constituirse como el mandatario más distinguido de nuestro país. Por los
La justicia, la razón, la voluntad y la paciencia fueron los andamios directos por los que encaminó su ejemplar existencia. Ya que caía en su conciencia la marca, la justicia y la pobreza que había pasado entre los suyos, entre su pueblo. Por esto, la obra del cual siempre está viva en todas las generaciones. Y la República decidió que se rinda un tributo permanente al gran patriota, don Benito Juárez García. Maestros, compañeros, Juárez es nuestro héroe. Juárez es quien representa la cultura del derecho. Muchas gracias. Daremos un pequeño receso para que los jueces deliberen los resultados y ahorita en pocos instantes continuamos con el examen para dar a conocer el primero, el segundo y el tercer lugar de cada categoría.